Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos un par de minutitos hasta que se incorpore el resto y comenzamos. Muy bien, chicos. Bueno, comencemos. ¿Cuál fue? Refresquen un poquito la memoria porque en realidad he estado desconectado del aula virtual hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo último que revisamos con ustedes en lo que correspondía a fundamentos de ingeniería económica? ¿Qué fue lo último que vimos? ¿Están aquí? Nicole, Cristian, Reina, Jocelyn, Mercedes. Estoy tomando asistencia, estoy preguntándole. A ver, primero abran las cámaras, por favor. Me gustaría poderlos ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Les preguntaba hasta dónde avanzamos la última clase. ¿Qué fue lo último que vimos? En realidad tengo una especie de vacío porque no recuerdo exactamente hasta dónde fue que avanzamos. Terminamos todo lo que eran los elementos básicos. Veo que ustedes han realizado los ejercicios, pero yo honestamente no recuerdo haberles mandado ya los ejercicios. No sé si completamos eso o quedó pendiente. ¿Me pueden confirmar eso? Sí, nos envió los ejercicios. Les mandé a hacer los Hasta ahí ejercicios. nos quedó. Sí. Hasta ahí terminamos, es decir, terminamos Y analizar eso. toda esa unidad la terminamos. Muy bien, veo Sí. que han realizado los ejercicios. Con relación a los ejercicios, ¿alguna cuestión que deseen conversar? ¿Algo que deseen plantear? En realidad los ejercicios son ejercicios típicos de lo que ustedes ya en cierta medida revisaron en matemática financiera. No hay mayor diferencia, ¿no? Gran parte de los ejercicios son sencillos, lo más probable es que son muy sencillos para la realización y ustedes al momento de desarrollarlo no tuvieron mayor complicación, creería, pero sí me gustaría saber si tienen alguna complicación con relación a a la realización de algún ejercicio. Bueno, asumiría que el silencio me implica que no es así. Ya. Muy bien, yo pensaba que todavía me faltaba algo de revisar y había preparado la nueva clase, pero no está tan extensa porque en esta tenemos que ver básicamente factores. Y, y los factores, que no es otra cosa sino que valores por los cuales uno generalmente multiplica, y anteriormente cuando no existían computadoras ni calculadoras, generalmente se utilizaban tablas de factores
Con esos factores se hacían cálculos que permitían poder llegar a estimaciones, en este caso relacionados con tasas de interés, con encontrar, por ejemplo, el valor presente de un valor futuro, encontrar el valor presente de una anualidad, encontrar el valor futuro de una anualidad, encontrar la anualidad de un valor futuro, y anteriormente, como les digo, cuando era común, se manejaban estas tablas y permitían poder calcular. Pero en esencia, el factor no es otra cosa sino que la aplicación de las fórmulas para poder obtener un número que permita... Sí, Jocelyn, dime. A ver. Permítame un ratitito que voy a aceptar a algunos compañeros que están en... Ya, no tengo a nadie, Jocelyn. No tengo a nadie en espera. Jocelyn Logor y Fausto. Dice que le sale bloqueada la reunión. A ver, Fausto está acá. Y Logor. Jocelyn Logor. Ya solo a Fausto tengo aquí. Muy amable, ingeniero, muy amable, muy amable. Nada, buen día. Tengo ahí en el chat 2 y 7, pero ya salía como bloqueado. Sí, ya, ¿Cuál pero es la no tengo hora? nadie más. ¿Es con 10 minutos o con 5? 10. Con 10, ok, ya listo. Muy bien. A ver, igual está abierto para el resto de compañeros, así que si alguien está fuera, por favor, comuníqueles que ingrese. Entonces, como les decía, el día de hoy no está toda la clase completa de factores, pero vamos a avanzar con cierta información que la reviso por cuestión de en realidad, actualmente manejar este tema de ingeniería económica es mucho más sencillo que antes, porque contamos con computadoras, contamos ya no con calculadoras, en realidad con computadoras que nos permiten a nosotros hacer cálculos de manera mucho más rápida, porque con programas como el Excel, usted ya tiene programada gran parte de las fórmulas que se utilizan en ingeniería económica. Entonces, lo que, lo que los libros generalmente fundamentaban antes o fortalecían anteriormente era el tema de que aprendiera el estudiante justamente a calcular. Y eh, eh, mucho relacionaba al estudiante en el desarrollo de la fórmula, la estimación de la fórmula, y poder encontrar esa fórmula y poderla presentar. Dentro del contenido del libro, este libro sigue enfocando esta información así. No me parece mala porque no es tan solo que yo les comparta una fórmula y les diga aplique esta fórmula, sino que lo importante es que usted entienda de dónde proviene la fórmula, por qué se hacen, por qué se la utiliza, ¿no? Generalmente a veces las fórmulas implican reemplazos de valores, implican derivaciones de otras fórmulas, hasta finalmente dar con una que nos permita conseguir con el valor que estamos buscando, ¿no? Entonces, yo sí considero importante no solo que ustedes aprendan a calcular los valores en Excel, porque finalmente en Excel es donde están trabajando más que nada ahora en el campo virtual. Lo más Ingeniero, probable es que si regresamos... Sí, disculpe que le interrumpa, está en la sala Jocelyn Logor, ya le sale para que usted la acepte. ok. Bueno, se me fue la idea. Estábamos en... Bueno, les mencionaba que lo que yo considero importante dentro de la formación de ustedes como ingenieros no es que solamente sepan aplicar una fórmula de Excel, sino que comprendan qué hay detrás de esa fórmula, ¿no? Y gran parte de eso lo enfoca este libro. Usted me dirá, o usted, como yo le estaba explicando, usted podrá decir, bueno, actualmente ya utilizo computadoras, no me interesa tanto el tema de dónde vienen los resultados. Luis, cierra por favor tu micrófono. No me interesa de dónde tanto vienen los resultados, sino que lo que me interesa es simplemente calcular y tener el valor. En realidad la lógica de la formación de un profesional no es tanto así, porque usted le enseñan, o mejor dicho, se lo forma con la finalidad de que tenga un criterio de razonamiento
y esto implica también un criterio de lógica matemática, ¿no? Y dentro de esa lógica matemática, el análisis de estas fórmulas es importante para entender qué es lo que estamos haciendo. Entonces, con esto los llevo a lo que sería ya más que comunidades. Yo estaba revisando el tema, lo voy a manejar más en el contenido de ustedes como capítulos, ¿no? Porque lo estoy enfocando en función del libro que estamos estudiando. El capítulo 1, como ustedes pueden ver en la presentación, básicamente era lo que ya hemos revisado como fundamentos de ingeniería económica. Y obviamente con la resolución de ejercicios cerraríamos esa unidad. En el capítulo 2 ya entramos a lo que yo les menciono, que tiene que ver con factores y entender aquí puntualmente cómo el tiempo, ya les voy a corregir aquí, cómo el tiempo y el interés afectan al dinero, ¿no? Entonces, yo quiero entender cómo la estimación de estos factores y entender cómo dentro de la estimación de esos factores, dos variables importantes que son el tiempo y el interés, cómo afectan finalmente al valor del dinero, ¿no? Es lo que se quiere estimar. En el aula virtual ustedes ya van a encontrar la información, inclusive está aquí la diapositiva. Ustedes podrán entrar aquí donde dice capítulo 2, factores. Esta es la diapositiva ya con la que yo la estoy construyendo, no está terminada, falta más. Pero repito, lo que vamos a ver aquí, si se los resumo de manera sencilla, es entender de dónde salen estos factores, cómo se construyen estos factores, que no son otra cosa, sino que parte de la fórmula que yo necesito para poder estimar valores. El día de hoy, básicamente lo que me interesa a mí poder encontrar son factores relacionados con valores futuros, valor presente y anualidades. Eso es lo que voy a enfocarme el día de hoy. Es una clase quizás un poquito pequeñita, pero pequeñita en el sentido de que conceptualmente no vamos a avanzar mucho, pero sí es heavy, es pesada en el sentido de que estoy analizando las fórmulas de las cuales se van a tomar se van a derivar estos valores, o se van a obtener estos valores que me interesa poder estimar. Entonces entro al capítulo, vamos a cerrar este de aquí, y entro a lo que sería la unidad, el capítulo número 2. Muy bien, entonces esta sería mi unidad número 2, factores. Esto es el tema central, cómo el tiempo y el interés afectan puntualmente al dinero. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿O qué es lo que vamos nosotros a poder, de manera resumida, poder tener aquí dentro de lo que queremos revisar en este capítulo? Entonces vamos a entender sobre los factores por una cantidad única, ¿no? Encontrar el valor futuro teniendo información con relación a un valor presente. También, de igual manera, voy a encontrar este factor para una unidad única con relación al valor presente, teniendo como dato un valor futuro. Voy a también a entender cómo se encuentran los factores de valor presente y recuperación de capital en series uniformes. En otras palabras, obtener el valor presente teniendo series uniformes que no serían otra cosa, sino que conceptualmente anualidades, ¿no? Entonces vamos a razonar cómo es que sale este tema del valor presente, pero ahora teniendo como dato anualidades. Y obviamente está implícito la tasa de interés y el tiempo, ¿no? Por lógica. Y también entender cómo yo puedo estimar la anualidad teniendo como dato el valor presente, ¿no? Y a esto es a lo que me refiero con factores de valor presente y recuperación de capital para series uniformes. Los nombres son bien bonitos, ¿no? Los nombres son medios complejos. Si yo les digo factor de valor presente y recuperación de capital en series uniformes, como que es muy rimbombante y lo más probable es que no se lo comprende. Pero si le digo encontrar el valor presente teniendo como datos de una anualidad, es mucho más sencillo para mí poderlo entender. O asimismo, encontrar una anualidad teniendo datos de valor presente es mucho más sencillo para poderlo comprender, pero es la denominación en este caso académica, que se le da a este concepto, ¿no?
También vamos a encontrar factor de fondo de amortización y factor de cantidad compuesta para una serie uniforme. En otras palabras, lo que voy a tener aquí es la relación entre anualidades y valores futuros, ¿no? Por eso es que me dice fondo de amortización, un valor futuro que yo quiero tener, un valor que quiero alcanzar en el futuro, ¿no? Y voy a tener, como les digo, a revisar la fórmula que me permite a mí entender cómo puedo obtener el valor de una anualidad, pero ahora utilizando o teniendo como datos este valor futuro, ¿no? No tengo valor presente, si tengo interés, si tengo tengo tasa de interés, tengo tiempo, y tengo el dato de un valor futuro y con eso trato de estimar una anualidad. Y también viceversa, ¿no? Poder estimar la anualidad, perdón, poder estimar el valor futuro teniendo como dato la anualidad y obviamente tasa de interés y el tiempo. Otra cosa que vamos a revisar son los valores de factores para valores de I o N que no se encuentran en las tablas. Esto básicamente tiene que ver con, miren que aquí cita tablas, ¿no? En la vida real ya es un poquito arcaico hablar del tema de tablas cuando ya tenemos computadores, pero es un sano ejercicio para el desarrollo cerebral el poder recurrir todavía a estas tablas. Pero de aquí rescato algo, no es que los voy a llevar a las tablas para que ustedes en el examen busquen en las tablas y me den resultados. Eso en realidad, de manera general, deberían conocerlos para entender de que se pueden calcular estos valores y elaborar estas tablas. Pero más que eso, aquí hay un concepto muy importante que es entender el concepto de interpolación, ¿no? Cuando a veces yo tengo en la tabla, generalmente tenía valores que estaban por encima o por debajo del valor que yo estaba buscando. Esto lo tienen que haber visto en matemática financiera. Entonces, por ejemplo, la tasa decía 10% y el siguiente dato que tenía era la tasa de 15%. Entonces, ¿cómo encuentro ese valor intermedio, que es justamente el valor que a mí me interesa? ¿Cómo puedo hallar ese valor intermedio teniendo dos tasas polo, ¿no? Dos tasas extremas, ¿no? Entonces tengo una mayor y tengo una menor. Entonces ahí se sigue un procedimiento que se llama interpolación, que lo que busca es justamente encontrar este valor intermedio. Eso es lo que rescato como importante en esta parte, ¿sí? Entonces, igualmente vamos a revisar este tema de tablas, pero vamos a hacer el cálculo teniendo este concepto que para mí sí me parece muy importante, el llegar a interpolar, porque esto sirve mucho cuando yo quiero calcular el dato de la tasa y no tengo exactamente el factor que necesito para conversión, sino que tengo que aplicar interpolación. Luego de eso vamos a ver lo que son o lo que implican los gradientes aritméticos, ¿sí? Asimismo el gradiente geométrico, y finalmente la determinación de interés y el número de periodos para valores conocidos de flujo definitivo. Como usted puede ver, gran parte de ustedes dirán, bueno, ya ciertas cosas de eso ya lo sé calcular, anualidades ya sé, porque lo más probable es que en matemáticas sí me enseñaron, valor futuro también ya sé, valor presente también ya sé, pero repito, por cuestión del mismo contenido de la materia, me implica poder fundamentar esto bien como base para poder avanzar en los siguientes criterios. Porque lo más heavy viene ya a partir del segundo parcial, cuando nosotros ya veamos ciertos procedimientos que se utilizan para evaluación de proyectos, ¿no? Y para ese razonamiento yo necesito sentar estas bases que son necesarias para poder hacerlos razonar con formas de evaluación de proyectos, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que sería el contenido que nosotros tendríamos que ver hasta aquí. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda con relación a esta parte? ¿Se entiende lo que dije? Estoy tratando de ponérselos de manera lo más sencilla posible para que pueda ser comprendido. Si ustedes van al libro, el libro tiene el contenido es amigable, pero a veces es pesado para alguien que no esté muy relacionado con temas de números y fórmulas. Pero de manera sencilla, como les digo, en este momento lo que vamos a ver es tácitamente, vamos como a desmenuzar estas fórmulas que ya en cierta medida a nosotros nos han enseñado. Entonces, ¿alguna pregunta con relación a esto? ¿Se comprende por lo menos de manera básica lo que estoy planteando? Sí, profesor. Ok, gracias. Bien, entonces avanzamos. Factores de cantidad única, ¿no? Y aquí bueno, aquí me comí el slash, ¿no? Entonces aquí es
factores de cantidad única, y donde yo les decía que lo que vamos a ver es cómo yo puedo obtener un valor futuro dado un valor presente, y asimismo cómo poder obtener un valor presente dado un valor futuro. Pero a este factor se le denomina factor de cantidad única, ¿no? Se denomina de cantidad única porque solamente tengo un dato del cual yo lo utilizo como insumo para poder encontrar la interrogante que tengo, ¿no? Por eso se denomina de factor de cantidad única. Es así de sencillo. Es medio, es como muy rimbombante el nombre, pero la lógica es sencilla. O sea, yo puede ser que en el examen le ponga encuentre el factor de cantidad única, F/P, eso es simplemente encontrar el valor futuro teniendo un valor presente. ¿Por qué le denominan de cantidad única? Porque el único dato concreto que usted tiene para poder disponer como cantidad es el valor presente, y con eso encuentra el valor futuro. Y de igual manera, le puedo poner en el examen, encuentre el factor para una cantidad única de P/F. Entonces, en otra palabra, lo que le estoy diciendo es encuentre el valor presente dado como única cantidad, como cantidad única, perdón, el valor futuro dentro de los datos para poder encontrar el valor presente. Eso es en esencia lo que dice este capítulo. Al leerlo, por eso les digo, sonaría como un poquito raro para poderlo entender, pero en esencia esto es lo que implica. Entonces vamos a esto que son este factor fundamental, ¿no? En ingeniería económica. El factor fundamental en ingeniería económica es la determinación de la cantidad de dinero F que se acumula después de N años. Recuerden que F, generalmente la terminología que nosotros utilizamos hace referencia a un valor futuro, ¿no? Entonces, determina la cantidad de dinero F que se acumula después de N años o periodos a partir de un valor presente P, con interés compuesto una vez por año. En otras palabras, esto va a implicar, o este factor fundamental va a implicar de que yo voy a querer encontrar un valor futuro teniendo un valor presente, utilizando tasa de interés compuesto durante un periodo de N años y dado una tasa de interés. Recuerde que el interés compuesto se refiere a interés pagado sobre intereses, ¿no? Eso también es importante. Estas fórmulas están conceptualizadas en función de lo que es interés compuesto, no interés simple, ¿sí? En el interés simple usted recordará que simplemente era la capitalización, mejor dicho, se corrían los intereses solamente sobre el valor de capital. Pero en el interés compuesto, lo que sucede es que al final del periodo, los intereses pasan a formar parte del capital, y el capital sobre el cual se calcula generalmente aumenta, ¿no? Y eso hace que obviamente el crecimiento de una cantidad a través de interés compuesto sea muy diferente a lo que es el crecimiento que tenga a través de interés simple. Entonces recuerde que el interés compuesto se refiere a un interés pagado sobre interés. De acuerdo con los valores anteriores, la inducción matemática es evidente que la fórmula puede generalizarse para n años para calcular F dado P. Esto también ustedes ya lo vieron. Yo puedo encontrar, puedo hacer este cálculo para 1 año, para 2 años, para 3 años, para 4 años, para n años, ¿sí? Lo puedo generalizar, y justamente esa fórmula es la fórmula que ya nosotros nos compartieron en matemática financiera, donde yo encontraba un valor futuro teniendo un valor presente, y ese valor presente lo multiplicaba por 1 más I, que representaba la tasa de interés, y esto elevado a n años. N en realidad es el periodo, ¿no? No solamente años, ¿no? Porque puede ser a n meses, puede ser a n días, puede ser al periodo de tiempo que usted considere, pero n, lo que estoy tratando de transmitir es que no es solamente para cierto número de cantidad de periodos de tiempo, sino que puede ser para un infinito número de periodos de tiempo, ¿no? Entonces puedo calcular esta información o este valor futuro para n años, considerando los años que yo quiera. Entonces, el factor 1 más I se denomina factor de cantidad compuesto de pago único. Es una denominación dentro del mundo de la ingeniería económica. ¿Cómo se denomina este factor? Es un nombre, como les digo, van a encontrar estas denominaciones que a veces es mucha palabra para explicar un concepto que es tan simple, ¿no? Entonces, este factor, este valorcito que a mí me va a dar aquí, resultado de esta parte de la fórmula, se va a denominar factor de cantidad compuesta de pago único. Pero en general
se lo conoce como factor F de P. ¿Sí? Este es el factor de conversión que cuando se multiplica por P, por eso le llaman factor, porque es tácitamente al ejecutar esta fórmula usted tiene un número, ¿no? Es un valorcito, es algo constante que ya usted, bueno, no constante, sino una cantidad, perdón, que usted tendría y que al multiplicarle por P produce la cantidad futura F, ¿no? Si usted lo ve como esto que estoy mostrando aquí, esta fórmula de aquí, si usted lo ve, es como que yo tuviera el dato del valor presente, que es un número, y eso también lo multiplico por todo esto, que vendría a ser tácitamente también un número. Entonces, al multiplicarlo por ese factor, esto me va a dar como resultado este valor futuro. Entonces, produce la cantidad F de una inversión inicial P después de N años con una tasa de interés I. El diagrama de flujo de efectivo se muestra en la figura, más adelante vamos a ver ese diagrama de flujo efectivo. También se puede invertir la situación, ¿no? También yo podría hacer, hacer que de esta fórmula, ¿sí? Derivando de esta fórmula, yo podría encontrar ahora el valor P teniendo este valor futuro, ¿no? También lo puedo realizar. Entonces, invierta la situación para calcular el valor P para una cantidad dada F que ocurren en periodos en el futuro y resuelva la ecuación para P. En otras palabras, al despejar P, ¿sí? Yo sé que la fórmula me queda algo como esto, ¿no? Si lo vemos en cámara lenta, yo tengo este factor que está multiplicando a P. Si tomo todo esto que está multiplicando, ustedes saben que si lo quiero despejar aquí P, quiero que P me quede solito aquí, tendría que pasar todo esto hacia acá. Si lo veo como un factor, todo esto está multiplicando y yo sé que paso al otro lado de una igualdad, lo paso con la operación contraria, que en este caso sería dividiendo, ¿no? Entonces, todo esto iría a dividir debajo de esta F, ¿no? Entonces, aquí es como que me quedaría F sobre 1 más I elevado a la N, ¿no? Que es tácitamente lo que usted tiene acá, ¿sí ven? Como que yo tomo todo este factor, lo mando hacia abajo y es como que tendría la multiplicación de F por 1 y todo eso sobre 1 más I elevado a la N y esto me da como resultado F que multiplica a 1 más I elevado a la menos N. Ustedes saben que esta expresión a la N cuando está dividiendo yo la puedo expresar también con exponente negativo y va a representar lo mismo que yo tengo aquí. Entonces, de tal manera que ahí lo subo a multiplicar a F. En otras palabras, el factor, el valor presente que yo quiero encontrar, lo obtengo como resultado de tener el dato del valor futuro multiplicando a 1 más la tasa de interés y esto elevado a la menos n, no a la n, la menos n, ¿no? ¿Por qué a la menos n? Porque es esta parte de la fórmula, es como que está dividiendo, ¿no? Si yo la quiero poner en positivo, si lo pongo en positivo, tendría que mandar este factor hacia abajo. Esto, repito, esto también lo más probable es que ya lo vieron en matemática financiera y en matemáticas en sí, cómo manejar exponentes positivos y negativos. Entonces la expresión 1 más I elevado a la menos n se conoce como el factor del valor presente del pago único o factor P/F. Aquí me he comido la rayita. Tal expresión determina el valor de P de una cantidad futura dado F después de N años con una tasa de interés I, ¿no? En cristiano simplemente lo que me están diciendo es que en esta fórmula yo puedo obtener el valor presente teniendo un valor futuro, teniendo la tasa de interés y teniendo también el periodo de tiempo, que en este caso para lo que nos están presentando son años, ¿no? Que es el más común. Entonces se adoptó una notación estándar para todos los factores que incluye dos símbolos de flujo de efectivo, tasa de interés y número de periodos. Siempre está en la forma general, o sea, es decir, ese factor siempre lo van a presentar en esta forma. X, Y, la tasa de interés y N, de donde X va a representar lo que se busca, es decir, yo tengo siempre este orden, ¿no? Entonces tengo X, Y, la tasa de interés y N. X va a representar lo que yo voy a buscar. Si busco el valor futuro, sería F. Si busco el valor presente, sería P.
Si, por ejemplo, trabajo con anualidad, si busco la anualidad, sería A. ¿Ya? Entonces aquí, en esta primera parte, de esta forma, usted va a encontrar aquí lo que busca, ¿no? Mientras que la de acá es obviamente lo que tiene, ¿no? Aquí no les puse completo, pero la Y que aparece ahí representa lo que usted tiene, ¿no? Entonces, si por ejemplo me piden a mí encontrar el valor futuro teniendo un valor presente, yo tendría aquí F, que es lo que quiero encontrar, que es lo que tengo, Y, que es en este caso el valor presente, la P, ¿no? Aquí iría P, y la tasa de interés y el número de periodo, ¿no? Si yo quiero encontrar la anualidad teniendo un valor futuro, aquí iría A, donde está la X, aquí iría F, donde está la Y. A, ¿por qué? Porque A es lo que quiero encontrar, F es lo que tengo, y la tasa de interés y el número de periodo, ¿no? Entonces, estos factores eh, las presentan de manera de tabla aquí, ¿no? Entonces, después de tanta palabrería, tácitamente esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que puedo utilizar? Entonces aquí podemos ver la notación, lo que yo les decía. Aquí me interesa encontrar un valor futuro, dado un valor presente, teniendo una tasa de interés y un número de periodos, ¿no? Entonces quiero encontrar que el valor futuro, teniendo dado el valor presente, ¿sí? Entonces, la fórmula que utilizo es básicamente esta, la fórmula de valor futuro, teniendo un valor presente, y esto lo multiplico por el factor correspondiente. Ya manera de fórmulas quedaría esto. F es igual a P que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la N. Si usted lo quiere trabajar a través de Excel, en ese caso usted lo que va a encontrar es el valor, la fórmula de valor futuro, y para eso necesita alimentar dentro de la información que usted requiere para poder ejecutarlo en Excel, la tasa de interés, el número de periodos que serían los años, los meses o el periodo que esté manejando en el ejercicio, y P, que es el valor presente, ¿no? Y de esa manera encontraría ese valor futuro. De igual manera, si fuera con relación al valor presente, ¿sí? Dado un valor futuro, teniendo una tasa de interés y teniendo un número de periodos, yo puedo encontrar eso a través de esta fórmula, ¿no? De la fórmula de valor presente va a ser igual al valor futuro que multiplica 1 más la tasa de interés elevado a la menos c. Si yo lo llevo al Excel, en el Excel yo voy a poder encontrar ese valor, en este caso el valor presente, yo lo puedo encontrar a través de un valor actual. Esa es la denominación de la fórmula que usted va a utilizar en Excel, el valor actual, y eso en función de una tasa de interés, un número de periodos, y en función del valor futuro, que es el dato que le dan, ¿sí? Entonces, luego de tanta palabrería y tanta cosa, que repito, académicamente lo tengo que revisar para poder entender lógicamente dónde salen estas cosas. Lo más probable es que su cerebro ya lo haya relacionado con lo que anteriormente vio en matemáticas financieras. En otras palabras, usted tiene aquí las fórmulas de valor presente y tiene la fórmula de valor futuro. Valor presente, teniendo un valor futuro, lo puedo encontrar con una fórmula que me enseñaron, y valor, el futuro de un valor presente, teniendo obviamente ese dato, la tasa de interés y el número de periodos, ¿no? Y también esto, en cierta medida, ha mostrado de cómo ustedes lo pueden encontrar en una computadora, que también entiendo que en los cursos de Excel les enseñan a valorar, a utilizar estas fórmulas, y no va a ser complicado para ustedes poderlo relacionar. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Entonces, aquí a manera de ejemplo presentamos un pequeño ejercicio. Lo que hace es complementar lo que ya habíamos dicho en la parte anterior. Entonces, una persona cualquiera recibe un bono de $10,000 que desea invertir ahora. O sea, actualmente esa persona recibe $10,000, tiene $10,000. Y con la expectativa de ganar 8% de interés anual, ¿sí? Espera retirar todo su dinero exactamente dentro de 20 años para pagar unas vacaciones o para pagar lo que sea, pero quiere hacerlo en 20 años. Entonces, ¿cuál es el escenario más sencillo? El día de hoy recibo $10,000, sé que hay una tasa relacionada del 8% de interés anual, y el tiempo en que planeo retirar esa inversión
va a ser en 20 años. Entonces, ¿qué datos tengo? Como usted puede apreciar, los datos que tengo es un valor presente de $10.000, porque hoy día me dan el bono de $10.000. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿En cuánto se me va a convertir luego de 20 años para el ejercicio? Si los invierto en una tasa de interés del 8%, quiero saber en cuánto se me va a convertir. Es decir, que lo que me interesa conocer es el valor futuro, ¿no? Sabiendo la tasa de interés, que como decíamos es del 8%, y el número de periodos anuales, en este caso de 20 años, ¿no? Entonces, lo que hago es básicamente utilizar la fórmula, repito, que ustedes ya conocen, la fórmula del futuro, de un presente, dado una tasa de interés elevado a la n, ¿no? Entonces aquí sencillamente es reemplazar. El dato del valor presente lo tengo, que son los 10.000 del bono que me da. La tasa de interés la tengo, 1 más la tasa de interés me da 1,08, y eso elevado a la 20, aquí no les puse como exponente, ya les voy a corregir, porque ahí se puede malinterpretar. No es multiplicado, sino elevado a la 20. Eso me daría como resultado un valor de 46.610. ¿no? Si esto yo lo veo en una tablita de Excel, un momento. Yo lo veo en una tablita de Excel. Que era lo que les estaba mostrando, ¿no? Entonces me interesa encontrar el valor futuro, que es lo que yo quiero encontrar, ¿no? De un valor presente, ¿sí? De 10.000 con una tasa de interés. Aquí en realidad es la I minúscula, disculpen el error. La I minúscula, la tasa de interés. Recuerden que la I minúscula representa el porcentaje, mientras que la I mayúscula ya representa los intereses, pero en términos monetarios, ¿no? En otras palabras, en dólares. Pero la I minúscula representa la tasa de interés. T, que representa el número de periodos, y en realidad no es T, es N, perdón. N, que es el número de periodos que en este año vienen a ser 20 años, ¿no? Entonces, si ustedes hacen el cálculo correspondiente, ustedes van al Excel, se les abre algo como esto, ¿no? Que también, repito, esto es lo más seguro, ya he visto muchos de ustedes que utilizan este tema, lo más seguro es que cuando vieron Excel ya parte de esto lo explicaron, ¿no? Bueno, pero aquí lo que me pide el Excel es muy sencillo. Me piden una tasa, que es la tasa de interés que yo tengo, el número de periodos, que en este caso va a ser 20, y me piden también el valor actual o el valor inicial que yo tengo, que es 10.000, ¿no? Y eso lo ejecuto y me lleva a un valor de 46.609,57, que es tácitamente lo que a nosotros nos da en la resolución del ejercicio, ¿no? 46.600, bueno, redondeado 610, ¿sí? Pero repito, esto no es otra cosa, sino que simplemente encontrar un valor futuro teniendo un valor presente, algo que ya lo manejaron en matemática financiera. Muy bien, un segundo ejemplo, en este caso una fábrica cualquiera, requiere una inversión, en este caso, de $200 millones. Y los retrasos en la participación, en la terminación de la construcción de esta fábrica requieren más dinero para la fábrica. Si el costo del dinero, o sea, aquí lo que me dicen es que el día de hoy esta bendita fábrica vale $200 millones. Y me dicen también que el costo del dinero es del 10% anual. Economista, no nos está compartiendo pantalla. Disculpen, gracias. Perdón, gracias por haber tiempo. Disculpen. Muchas gracias por avisarme. Así cuando ocurra, avísenme, por favor. Gracias. Muy bien, entonces lo que les decía en este segundo ejemplo, una fábrica cualquiera, lo que me dice que para la construcción de esta fábrica se requieren el día de hoy 200 millones. ¿no? Retrasos en la terminación del 2012 requerirán más dinero para la fábrica, obviamente, ¿no? Los retrasos que ocurran en la construcción de una obra van a demandar mayor cantidad de recursos que se necesitan. El costo del dinero es del 10% anual con intereses compuestos. Utilice tanto los valores del factor tabulados como las funciones en la hoja de cálculo para determinar las cantidades siguientes para el consejo de directores de la compañía que desea instalar la planta. La primera cosa que me piden es
la inversión equivalente que se requeriría si la planta se construyera en el 2015. Entonces, yo le saco a un ejercicio siempre tantas majaderías. Simplemente lo que sucede es que hoy día la planta cuesta $200.000. Muy bien, y hay una tasa de interés que generalmente se relaciona con la operación, que en este caso es el 10% anual. Me dicen en primera instancia, me dicen el literal A, la inversión, me piden encontrar una inversión equivalente que sería si la planta se construyera en el 2015. Repito, la planta el día de hoy, en este flujo, ustedes lo pueden ver, la planta el día de hoy vale $200 millones. Ahora, ¿qué querría saber? Querría saber, para este literal A, ¿cuál es la cantidad equivalente a esos $200.000 el día de hoy si la construyera esa planta, esa misma planta, con el costo que tiene, la construyera en el 2015? Es decir, la construyera la construyera, estoy en el 2012, ¿verdad? Esto es lo que vale la planta. Me dicen, quiero saber cuánto es la cantidad que yo necesito, considerando una tasa de interés del 10%, la cantidad equivalente que yo necesitaría en el 2015 para construir la misma planta. Entonces, esto implicaría llevar este valor de 200.000, 1 año, 2 años, 3 años, hasta el 2015. ¿No? En otras palabras, lo que estoy, si abstraigo todas estas cosas, simplemente lo que estoy tratando de encontrar es un valor futuro, teniendo un valor presente, dado una tasa de interés y dado el número de periodos, ¿no? Entonces, si yo comienzo a razonar, mi valor presente sería el valor de la planta el día de hoy, 200.000. Mi valor futuro es el que quiero encontrar, y ese valor va a estar 3 años después del 2012, es decir, en el 2015. La tasa de interés que voy a manejar es del 10% anual, y el número de periodos desde el 2012 al 2015 son básicamente 3 años. Te lleva esto a la fórmula, ¿verdad? Te lleva esto a la fórmula. Lo que va a tener es básicamente esta expresión, ¿no? Va a querer encontrar un valor futuro, dado un valor presente, una tasa de interés del 10% y durante 3 años, ¿no? Si yo tengo ese valor presente y le multiplico, encuentro el factor correspondiente, esto me va a representar a mí tácitamente $266.200 para poderlo encontrar, ¿no? ¿Y cómo lo determino? Recuerden ustedes la fórmula de valor futuro. Regresamos a lo que anteriormente teníamos, esta formulita de aquí. En este caso, quiero encontrar ese valor futuro, teniendo un valor presente, aquí irían los 200.000, que le multiplican a 1 más la tasa de interés, que sería 0,10, y elevado en este caso a la 20. Si yo reemplazo eso, ese valor me debería catapultar al valor total, que serían de 266.200. Entonces, esto sería la primera cosa. Pero aquí, ¿qué es lo que extraigo? Es que simplemente quiero encontrar un valor futuro teniendo un valor presente, dado la tasa de interés y dado el número de periodos, ¿sí? Ahora, en una segunda petición, me dice a mí la inversión equivalente que sería necesaria. Me piden ahora encontrar la inversión equivalente que sería necesaria si la planta se hubiera construido en el 2008, ¿sí? Recuerden que el presente para el ejercicio es el 2012. Aquí me moví a encontrar a un valor futuro. Pero en el literal B, lo que me piden es ir a encontrar un valor que está en el pasado. Entonces lo que me dicen es cuánto yo debería haber tenido, en este caso, en el año 2008, es decir, 1, 2, 3 y 4 años hacia atrás, para que hoy tenga 200.000, ¿no? Entonces me piden encontrar justamente ese valor en el pasado. Entonces, tácitamente, si lo abstraigo nuevamente de la complejidad de las palabras, si yo me quedo solamente con esta, no veo para acá el gráfico, ¿no? Sino que me quedo solamente con esta partecita de aquí a acá. Lo que sucedería es que yo tendría un valor futuro, ¿no? Pero no sé el valor presente, que debería estar acá en el 2008. Pero sí sé el valor futuro, sé la tasa de interés y sé el número de periodos, en este caso 4. Entonces, lo que tendría que hacer es encontrar cuánto representarían esos 200.000 hace 4 años. Entonces, esos 200.000 serían mi valor futuro, ¿sí? Esos 200.000 los multiplico por 1 más la tasa, 1 más 0,1, y eso lo elevo, en este caso, a la 4, ¿no?
porque sería lo que yo quiero encontrar. Entonces con eso me daría el valor, perdón, a la menos 4 sería. ¿Sí? Lo elevo a la menos 4, que en ese caso me daría el valor de 1,36. Tiene lógica, ambas cosas tienen lógica. En el primer caso, en el literal A, yo tengo un valor de 200 y como yo sé que hay un interés relacionado, el valor que obtenga en el futuro va a ser mayor y usted lo puede ver aquí. Aquí tengo 200 millones y acá serían 266 millones. El valor futuro es mayor. Pero acá lo que está sucediendo es que tengo 200, que es mi valor futuro, y quiero encontrar un valor del pasado. Ese valor del pasado va a ser menor que este valor futuro. Y por eso es que a nosotros nos aparece aquí 136.600. Entonces, si yo esto lo coloco a la tasa del 10% durante 4 años, me va a llevar o va a ser equivalente a estos 200 millones que tenía o que tengo en el año 2002. El ejercicio simplemente, como les digo, lo que trata de mostrar es esta relación. De cómo yo puedo encontrar valores presentes, valores futuros, justamente utilizando este término del factor. No sé si hay alguna pregunta con relación a este ejercicio. ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, sí se comprende. Muy bien, gracias. De acuerdo, muy bien. Entonces, una vez he comprendido eso, recordado más que comprendido eso, vamos ahora con lo que son factores de valor presente y de recuperación de capital para series anuales. Tremendo nombrezote que le ponen, pero que simplemente lo que implica es poder encontrar el valor presente en función de anualidades, o una anualidad en función de valor presente. Es lo que vamos a ver aquí. Entonces, para poder ver esto, vamos a ver igualmente esta diapositiva. Se ve antihigiénica, se ve fea, de verdad que se ve fea, pero tiene mucho contenido. Es muy, muy interesante esta diapositiva. Veamos qué es lo que nos quieren presentar aquí. Me cerré solamente un cuadrito y vamos con esto. De acuerdo. Muy bien, entonces, si yo le simplifico tanta majadería que estoy compartiendo con usted, lo que le quiero decir a usted es que aquí vamos a ver cómo nosotros encontramos la anualidad de un valor presente, teniendo un valor presente. Y cómo también puedo encontrar el valor presente teniendo una anualidad. Eso es lo que tácitamente vamos a ver aquí. Entonces, este factor de valor presente de serie uniforme, ¿sí? En otras palabras, encontrar el valor presente en función de esa serie uniforme, que no es otra cosa sino que la anualidad, es lo que se desea mostrar en este gráfico. A esto me refería con lo que yo voy a tratar de desmenuzar la fórmula. Por eso es que ven tanta cosa acá. Muy bien, vamos a ir paso a paso. Van a ver que no es complicado. Entonces dice, en el gráfico se muestra el valor presente P, equivalente a una serie uniforme A de flujo de efectivo al final del periodo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiero saber cuánto es este valor presente, que sea equivalente a un cierto flujo que se produce aquí, en n periodos de tiempo, ¿no? Es lo que se muestra generalmente aquí en este gráfico, ¿no? Eso es para comprenderlo de manera muy general. Lo que quiero encontrar es un valor, el día de hoy, que sea equivalente a un flujo igual en el futuro, durante un periodo de n años a una tasa de interés dada. Entonces, una expresión para el valor presente se determina considerando cada valor de A, o sea, cada valor de la anualidad, como un valor futuro de F. Aquí comienzo a entender la fórmula, o a tratar de explicar la fórmula. Entonces, lo primero que voy a comprender para poder entender la fórmula que finalmente vamos a utilizar es entender esto. Una expresión para el valor presente se determina considerando cada valor de A como un valor futuro, calculando su valor presente con el factor presente, dado un valor futuro, en la ecuación, para luego sumar los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Básicamente lo que estoy diciendo aquí es que para cada anualidad yo voy a utilizar esta fórmula de valor futuro, ¿sí? Para poder encontrar este valor presente. Y finalmente lo que voy a hacer es sumar cada uno de esos valores de anualidad. En cristiano lo que les digo es que aquí va a haber una anualidad, aquí va a haber una anualidad, aquí va a haber una anualidad, aquí también,
y aquí también. Y en primera instancia si yo tomo el camino largo, para poder encontrar este valor presente que está aquí, debería tomar este valor y regresarlo al día de hoy. Luego de eso, tomar este valor y regresarlo al día de hoy. Luego, tomar este valor y llevarlo acá, este valor llevarlo acá, y el valor n llevarlo acá. Es decir, cada uno de esos valores de anualidad, yo los trataría como un valor futuro y lo llevaría al presente. Y una vez que los tengo, sumo todo eso, entendiendo que eso me va a dar como resultado el valor presente total, ¿no? Entonces, eso es lo que les mencionan aquí, ¿sí? Entonces, lo conceptualizo como un valor futuro, por eso es que aparece relacionada la fórmula de valor futuro, y luego se suman cada uno de esos valores, ¿sí? Entonces, sería primero esta conceptualización como valor futuro, y de ahí esa fórmula se plantea como cada valor futuro, es decir, este valorcito que llevé para acá, este de aquí para acá, este de aquí para acá, cada uno lo represento aquí. Por eso es que está aquí A, que multiplica a 1 más la tasa de interés elevado a la 1, perdón, y eso más A multiplicado por 1 más I elevado al cuadrado. Pero esto que está aquí, esto que estoy mostrando con el cursor, no es otra cosa sino que lo que aquí en primera instancia sería como el camino largo para encontrar este valor presente. Cada valor llevarlo al día de hoy. Cada valor llevarlo al día de hoy. Estaría representado en esta parte del planteamiento de la fórmula, ¿no? Entonces, avanzando un poco más. En términos, los términos entre corchetes representan los factores P, el valor presente dado F durante los años 1 a la n respectivamente y se factorizan, ¿no? Entonces, aplicando aquí ya factorización, saco, en otras palabras, usted puede ver que aquí se repite A, se repite A, se repite A. Lo que hago es simplemente sacar factor común. Saco factor común A y todo el resto de cosas quedan ahí. Esto no es igual a esto porque aquí está la 1, está la 2, está la 3, está a la n-1, está a la n. Entonces, el único factor que se repite aplicando factor común es A en cada una de estas expresiones. Saco factor común A y A multiplicaría todo lo que me queda en el resto de la fórmula. A esto me refiero cuando les digo que se aplica factorización, ¿sí? Entonces, de aquí pasamos a esto. ¿De acuerdo? Entonces, para simplificar la ecuación y obtener el factor presente, dado una anualidad, multiplique el enésimo término de la progresión geométrica entre corchetes por el factor el factor del valor presente dado un valor futuro, dado la tasa de interés, igual a 1, el cual es 1 por 1 más la tasa de interés. En otras palabras, yo lo que voy a hacer ahora es multiplicar esta expresión que está aquí, ¿sí? La multiplico por este factor, 1 más I. Y eso, al momento de multiplicarlo, obviamente como es una igualdad, multiplico hacia un lado y hacia el otro, esto me quedaría P1 más I es igual a lo que yo tengo acá, pero ahora al multiplicarle hay esta pequeña variación en la fórmula, ¿no? Ahora me sale N más 1, N más un periodo más, ¿sí? Entonces, eso es lo que multiplicaría. Y usted puede ver que cambia aquí, ¿no? Aquí yo al multiplicar, o sea, está tácitamente como que multiplico esto por 1 más, y aquí ya no me quedaría 1 más I elevado a la 1, sino que ahora me queda 1 más I elevado a la 2. Este que era 1 más I elevado a la 2, ahora me queda 1 más I elevado a la 3. 1 más I elevado a la 4, y por eso es que al último que yo tenía 1 más I elevado a la n, ahora me queda 1 más I elevado a la n más 1. ¿Sí? Simplemente lo que hice fue multiplicar este lado de la igualdad y este otro lado de la igualdad por 1 más I. Al multiplicar esta P por 1 más I, me queda P, que multiplica 1, todo eso sobre 1 más I. Y al otro lado, lo que ya les había mencionado. Entonces, luego de esto, reste estas ecuaciones y simplifique para obtener la expresión P cuando I sea diferente de 0. Es decir, que esta fórmula solamente tiene lógica cuando la tasa de interés es diferente de 0. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma esta ecuación que está aquí y la resta de esta ecuación que está acá, ¿sí? Entonces, de tanta operación, lo que finalmente queda ya es la fórmula que a mí me interesa.
que es la fórmula que me permite a mí poder encontrar el valor presente de una anualidad, teniendo datos de tasa de interés y teniendo datos del periodo de tiempo. Pero aquí hay una asunción o hay un supuesto de que esta fórmula solo tiene lógica cuando I es distinto de 0. Entonces, cuando la I es distinta de 0, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo puedo encontrar, para esta fórmula, puedo encontrar el valor presente teniendo el dato de la anualidad. Es, en este caso este factor presente de la serie uniforme, es el valor de conversión llamado factor de valor presente de serie uniforme, esto que está aquí. Se trata del factor P, dado, el valor presente de una anualidad, con que se calcula el valor de P equivalente en el año 0 para una serie uniforme al final del periodo de valores A, que empiezan al final del periodo 1 y se extiende durante n periodos. Entonces, en cristiano, como les digo, lo que esta fórmula me permite es encontrar el valor presente dado una anualidad, y esa anualidad siempre se produce al final de cada periodo, y tengo también el dato de la tasa de interés y tengo también el dato del número de periodo, o el número de años, meses o lo que sea el periodo. Y este diagramita cambia, ¿no? Cambia aquí en el sentido de que, bueno, ahora yo puedo también poder llegar a obtener modificando, ¿no?, un poquito la fórmula, también podría llegar a obtener el valor de la anualidad teniendo un valor dado de P, ¿no? Pues teniendo esta fórmula, yo simplemente lo que podría hacer es despejar, en este caso A, ¿sí? Y quedaría ahora la fórmula en función de P, la tasa de interés y N, ¿no? Y podría con eso encontrar la anualidad teniendo el dato del valor presente. Entonces, luego de tanta majadería, esto lo que trata de hacer es hacerles entender a ustedes de dónde proviene esta bendita fórmula, que es tan sencilla para nosotros, que nosotros simplemente nos las aprendemos de memoria a veces para dar un examen, pero que tiene toda esta lógica de razonamiento, ¿no? De aquí proviene esta fórmula. Primero, entender que lo trata como un valor futuro, y si va el camino largo, cada anualidad, que sería ese valor futuro, lo tengo que llevar al día de hoy y luego lo sumo. Luego de eso, como habíamos dicho, aplicamos, aquí en esta parte, aplicamos factorización, ¿no? Entonces, y esa factorización, luego de eso, yo le multiplico por el factor, en este caso, que relaciona el valor presente con el valor futuro. Y al multiplicarlo, eso me deriva a la fórmula final, que es la que me interesa, que me permite a mí encontrar el valor presente dado una anualidad, ¿no? Bueno, de igual manera, puedo también hacer la variación que les decía. En realidad, este gráfico de aquí debería ponerlo acá, si me doy cuenta. Debería ponerlo acá porque trata sobre esto, ¿no? Porque este gráfico presenta justamente encontrar la anualidad dado un valor presente, que es lo que está a continuación. Entonces, si yo despejo A en la fórmula anterior, esa fórmula se me transforma de esta manera. De manera que P es igual a 1 más la tasa de interés elevado a la N sobre 1 más I elevado a la N menos 1, ¿no? Y no es otra cosa sino que haber despejado de aquí a, de esta forma. Y se transforma en esto, ¿sí? Entonces, ambas fórmulas ya serían las fórmulas que yo puedo utilizar o que generalmente utilizaba, la una para poder encontrar el valor presente teniendo una anualidad, y esta de aquí, que es encontrar una anualidad dado el valor presente. Entonces, para invertir la situación, se conoce el valor presente P y se busca la cantidad equivalente A de una serie uniforme, que es lo que me da esta fórmula. El primer valor de A ocurre al final del periodo. Recuerden que es anualidad, ¿no? Y las anualidades generalmente, en la mayoría de los casos, en primera instancia se las conoce como vencida. Es decir, ocurre al final del periodo. Pero hay ejercicios que sí también puede considerar la anualidad como anticipada. Pero en este caso, para esta fórmula básica, si no me dicen nada, la anualidad es vencida, ocurre al final del periodo. Es decir, un periodo después de que ocurre P. Se despeja A de la ecuación y se obtiene esta ecuación que nosotros tenemos aquí. El término entre corchetes se denomina factor de recuperación de capital. Es decir, esto que está aquí, que me va a arrojar un numerito, a esto se le va a denominar, no a la P con esto, sino solamente a esto.
A esto que está entre corchetes se le va a denominar factor de recuperación de capital FRC. O factor que me permite encontrar una anualidad dado un valor presente. Con él se calcula el valor anual uniforme equivalente a durante n años para un valor presente dada en el año 0, cuando la tasa de interés es sí. Entonces los factores, el factor del valor presente dado una anualidad o el factor de una anualidad dado el valor presente se derivan con el valor presente de P y la primera cantidad anual uniforme de A. Con un año, en este caso el periodo, de diferencia, ¿no?, entre el valor presente y la anualidad. En la primera anualidad. Es decir, el valor presente P siempre debe localizarse un periodo antes de la primera anualidad o la primera, ¿no? Entonces, acá igualmente les presento lo que serían estas fórmulas enfocado desde diferentes criterios, ¿no? Si lo veo como notación, para poder entender el factor, veo que aquí me piden el valor presente, lo que tengo es la anualidad, tengo la tasa de interés y tengo el número de periodo. Acá en esta fórmula me piden la anualidad, tengo el valor presente, tengo la tasa de interés y tengo el número de periodo, ¿no? El nombre que recibe este factor se llama valor presente de una serie uniforme, ¿sí? Esa es la denominación que recibe, en este caso este primero, y este de acá recibe el nombre de recuperación de capital, factor de recuperación de capital, ¿sí? Aquí, si yo entiendo lo encontrado y lo dado, ¿no? Lo encontrado, o lo que quiero encontrar, sería P, el valor presente, y ¿qué es lo que tengo o qué es lo dado? Una anualidad. Acá quiero encontrar la anualidad, dado que el valor presente. La fórmula del factor, solamente el factor, es decir, de esta partecita que está aquí, en el caso de, del valor presente, cuando quiero encontrar el valor presente, es lo que nosotros tenemos aquí, que es lo mismo que está en la fórmula anterior, ¿no? Es decir, esto que usted tiene aquí, no incluido A, este es el factor, es lo que a nosotros nos aparece, perdón, nos aparece aquí, ¿sí? Esta es la fórmula del factor. Y en el caso de la anualidad, la fórmula del factor, es decir, este pedacito de aquí, no la P, solamente este pedazo, esto es el factor, ¿no? Es la fórmula que nosotros podemos ver aquí. Y obviamente es diferente, ¿no? Para el primer caso, cuando quiere encontrar el valor presente, y en el segundo caso, cuando quiere encontrar la anualidad. La ecuación con la notación estándar, bueno, aquí el valor presente, esto está dado en función de la anualidad, que es lo que usted tiene, simplemente multiplicar el valor de la anualidad por el factor, ¿no? Y el factor es esto, recuerda. Y aquí quiero encontrar la anualidad, dado el valor presente, y ese valor presente lo multiplico por el factor, que el factor sería esto, ¿sí? Usted lo lleva a Excel. En Excel, el equivalente a este valor presente es encontrar el valor actual, en este caso dado una anualidad, ¿no? Esta anualidad aparece como pago dentro de la fórmula. Y acá, usted lo que quiere encontrar es la anualidad, quiere encontrar el pago, ¿sí? Dado la tasa de interés, el número de periodo y en este caso el valor presente. Y de esa manera puede obtener el resultado. Muy bien, entonces con esto, como repito, el objetivo es poderlos sacar un poquito del óxido que tienen desde que no vieron matemática financiera y comenzarlos a relacionar nuevamente con este tema de factores, notaciones y ecuaciones. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. ¿Inquietudes, dudas? Ninguna. Me maravilla cuando los estudiantes me dicen, no hay ninguna pregunta, profesor. Solamente el único momento que voy a comprobarlo es cuando tome mi examen y asumiría que si no me preguntan, está todo claro. Muy bien, chicos, lo que les pido es revisen la información que está. Aquellos que no hayan realizado los ejercicios, realícenlos, por favor, sigan practicando con los ejercicios que se les mandó de ver, porque de ahí salen
ejercicios para su examen, ¿no? Entonces es importante que los desarrollen y cualquier comentario o novedad me la hacen saber. Cierro, simplemente permítanme tomar asistencia y con eso cerramos la clase del día de hoy. También les quiero pedir de favor, si ingresan a la plataforma y no manipulen las presentaciones, por favor, no las cambien, no cambien letras, no cambien nada de las presentaciones, bájenlas y tómenlas y úsenlas, pero no las modifiquen, porque obviamente después se dañan, ¿no? Y es trabajo que toma tiempo para poder realizar. No modifiquen las diapositivas ni modifiquen los cuadros de Excel que se les están compartiendo. Sí. Vamos con el siguiente. Muy bien, atención a la lista, chicos. Álava. Barreiro. Presente, presente, Barreiro. Hola. Gracias. Loes. Díaz. Presente. Perot. Presente, profe. González. Presente. Loaiza. Presente. Loaiza. Lor. Presente. Mancero. Presente. Rivas. Presente. Valverde. Valverde. Muy bien, listo, chicos. Bueno, entonces, por favor, revisen el material que se les compartió. La próxima semana seguimos avanzando con este tema del factor para ya cerrar este capítulo y poder llegar a relaciones entre factores y uso de tablas de cálculo, ¿ya? Y con eso estaríamos solamente a un capítulo más de cerrar ya el contenido de todo lo que corresponde a este primer parcial, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna inquietud, no hay preguntas, quedaríamos hasta aquí. Les agradezco mucho y nos veríamos la próxima clase. Gracias y buenas tardes. Gracias, economista. Muchas gracias, economista. Estén bien, gracias.